Bienvenidos a un nuevo video, en el cual se abordarán 6 ideas del libro titulado Introducción a la Lógica, escrito por Luis Camacho. Dicho autor es profesor en el programa de posgrado en Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Nace el 5 de julio de 1941. Camacho es autor y coautor de 12 libros. Punto número 1. ¿Qué es la lógica? La lógica es un lenguaje, ya para que se pueda sistematizar una observación y pueda comunicarse respecto a esta, se debe tener algún tipo de lenguaje. Además de un lenguaje, la lógica es una teoría. Influye tanto en la ciencia como en la filosofía y en las matemáticas. Punto número 2. Deducción, inducción y abducción. Un razonamiento es una combinación de una o más proposiciones para obtener otra. La lógica tiene mucho que ver con razonamientos en los cuales suelen haber inferencias a veces deductivas y a veces inductivas. Deductiva. Las premisas ocasionan que la conclusión sea necesaria. Ejemplo, si los gatos son felinos, entonces son carnívoros. Misingo es un gato, por lo tanto es un carnívoro. Inducción. Las premisas hacen que la conclusión sea probable. Ejemplo, Misingo ha salido a la calle por las noches hasta ahora. Por tanto, Misingo saldrá a la calle esta noche. Autores variados. Entre los destacados, Charles Sanders hablan de una tercera forma de razonar que se dice es muy importante por ser muy frecuente en la ciencia. Esta tercera forma, llamada abducción, tiene por lo menos 4 significados diferentes. Un ejemplo sería: Misingo ha salido a la calle por las noches hasta ahora. Es de noche y hay un gato en la calle, por tanto ese gato es Misingo. Punto número 3. ¿Verdadero o falso? Algunas proposiciones son verdaderas o falsas según sean los hechos que definen, como por ejemplo, Managua es la capital de Nicaragua, Nicaragua es el país más grande de América Central, etc. Estas son proposiciones contingentes, en las cuales para conocer la veracidad de dichas proposiciones se requiere consultar a los hechos y tomar en cuenta que estos pueden cambiar. Ellas resultan siempre verdaderas, también llamadas tautologías, las cuales no dan una información importante, por ejemplo, llueven a la Alajuela o no llueven a la Alajuela. Proposiciones siempre falsas, por la combinación de ellas reciben el nombre de contradicciones. Por ejemplo, hace sol en Punta Arenas, no hace sol en Punta Arenas. Punto número 4. Preposiciones analíticas y sintéticas. Existe una diferencia de dichas preposiciones, la cual es entre diccionarios y enciclopedias. Los diccionarios se derivan de las preposiciones analíticas y las enciclopedias se derivan de las preposiciones sintéticas. Por un lado, el diccionario nos da el significado de las palabras, y por otro lado, las enciclopedias nos brindan nombres propios con datos históricos. Sin embargo, estos datos se desactualizan muy rápido, debido a que los hechos varían a gran velocidad. Ejemplos de preposiciones analíticas. Los solteros son hombres no casados. Los triángulos son figuras de 3 lados. Un cuadrado es una figura formada por 4 lados iguales. El hielo es agua en estado sólido. Ejemplos de preposiciones sintéticas. Mi hermano es el que está vestido con una remera gris. Las empanadas de ese lugar son muy ricas. La mesa es de color marrón. Todas las flores son amarillas. Punto número 5. Acuerdo y desacuerdo. Todas las lenguas tienen su manera de expresar emociones. En español, con frecuencia tenemos términos distintos con un mismo referente u objetivo, pero diferentes connotaciones subjetivas. Por ejemplo, casa, mansión o tugurio. Casa hace referencia a construcción y no expresa valoración. Mansión expresa admiración ante dimensiones y otras características de la construcción. Y tugurio es probablemente una tercera persona que la utiliza haciendo referencia a las condiciones de la construcción. Entre nosotros, mover la cabeza de un lado a otro significa desacuerdo y desaprobación. Mientras en otras culturas o lenguas el mismo gesto expresa falta de intelección, o sea, que no entiende el gesto. Camacho en la lectura da 4 posibles ejemplos. Nosotros vamos a mencionar 2. 1. Acuerdo en creencias acerca de los hechos con desacuerdo en valoración de los hechos. Cuando este ocurre, hay poca o ninguna discusión sobre hechos. El problema en su valoración. Los ejemplos más frecuentes son triviales,
podemos estar de acuerdo en que la ciudad es ruidosa, pero mientras uno quiera alejarse, otro quiere sentir sus vibraciones. La misma lluvia produce alegrías en algunos y depresión en otros, y así hasta el infinito. Otros ejemplos son menos triviales. Nadie pone en duda los hechos referidos a la muerte del Che Guevara en Bolivia, pero las reacciones obviamente son muy diferentes según la posición política de los individuos. Las discrepancias más serias conducen a conflictos graves. Israelíes y palestinos recuerdan la creación del Estado de Israel en mayo de 1948, los primeros para festejarlo y los segundos para lamentarlo. Pocos ignoran los hechos relacionados con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón en agosto de 1945. Pero mientras algunos hay que alegrarse porque así acabó la guerra sin necesidad de invadir las islas, según otros este bombardeo debió ser castigado como un crimen contra la humanidad al caer las bombas sobre la población civil indefensa. Desacuerdo en opiniones sobre los hechos y en la valoración de los hechos. Obviamente, esta es la máxima causa de desaveniencia, que se puede multiplicar según sea el número de hechos disputados y la intensidad de las emociones que despiertan. Cuando se toman los ejemplos de hechos naturales, es más fácil entender y resolver el conflicto. Alguien podría creer que se acerca un huracán y sentir terror. Por ello, mientras otra persona cree que el huracán se mueve en otra dirección, se alegra. Pero la mayoría de los hechos sociales son mucho más complejos porque incluyen, a su vez, estados y actos mentales ajenos. Los debates recientes sobre la globalización, por ejemplo, son muy confusos porque ni siquiera está claro a qué hecho nos referimos cuando se utiliza este término. Punto número 6. Extensión e intención. Extensión, denotación, referencia. Tiene que ver con el individuo o con todo el conjunto de los objetos o entidades que el término señala. Intención, connotación, contenido o sentido. Tiene que ver con el conjunto de características que asociamos con el término y nos sirve para definirlo y distinguir el objeto, entidad, etc. La extensión o denotación depende de la intención o connotación. En otras palabras, la connotación es anterior a la denotación. Solo después de conocer qué se entiende por tal o cual término sabemos a qué entidades se aplica y si éstas existen. Para responder a la pregunta de si existen los unicornios, es preciso saber antes qué es un unicornio. Si alguien ignora el significado del término unicornio, no sabrá si existen o no. Solo conocemos con precisión la extensión de la palabra silla cuando la definimos con ambigüedades. Si no tenemos claro qué se entiende por silla, tendremos dudas en cuanto a saber si un objeto determinado que tenemos delante es una silla o no. Para poner un ejemplo de una palabra tomada de una obra del escritor Stanislaw Lem, Un valor imaginario, Barcelona, Bruguera, 1986. ¿Cómo podemos saber si existe o no la erúntica si no sabemos lo que es? Puede darse el caso de que un término tenga intención o connotación, pero no extensión y notación. Es decir, que no existe ningún referente. Sabemos de qué estamos hablando, connotación o extensión, pero al mismo tiempo sabemos que no existen. Eso de lo que estamos hablando. Más aún, las oraciones del tipo X no existen, solo tienen sentido si sabemos qué es X. Suponemos que la lista de ejemplos de términos con intención pero sin intención incluye los siguientes: hadas, gromos, duendes, centauros, unicornios, sirenas, tritones, grifos, así como los dioses y personajes de las mitologías. Extensión e intención funcionan generalmente en relación inversa. A mayor extensión, menor intención y viceversa. Si añadimos características a un término, menos individuos quedan comprendidos dentro de su extensión. Esto lo podemos hacer de dos maneras, o bien utilizando términos que se refieren a subconjuntos dentro de conjuntos, o bien formando términos complejos. A. Términos que se refieren a subconjuntos dentro de un conjunto: ser humano, latinoamericano, centroamericano, guatemalteco. Cada término en esta serie tiene más intención con menor extensión. B. Términos progresivamente más complejos: libro, libro de lógica en español, libro de lógica en español que es una traducción de un libro de lógica en inglés, libro de lógica en español que es una traducción de Symbolic Logic de Irving Copy, libro de lógica en español que tengo en el escritorio en estos momentos y que es una traducción de Symbolic Logic de Irving Copy. Nótese que hemos pasado de un término con una extensión de millones a un término complejo que se aplica a un solo objeto. Bueno, hasta acá el video, gracias por verlo. We'll be right back.